¿O qué? ¿Lo dejamos ahí? Pero Daú, quítalo. En el tutorial anterior vimos que la plataforma elevadora que habíamos pedido para reparar la célula exterior había llegado. El multímetro que nos mostraba una lectura errónea de tensión nos había retrasado mucho y ahora tocaba acelerar para acabar todos los trabajos en el tiempo previsto. Antes de reparar la célula exterior decidimos sustituir un actuador que estaba averiado, ya que el cuadro eléctrico donde se encontraba estaba muy cerca del cuadro donde habíamos sustituido la fuente de alimentación. Para sustituir un actuador por otro, lo más importante es seguir el mismo orden de los canales a conectar. Lo primero que tienes que hacer es fijarte en los puentes que tiene conectado el actuador antiguo y ver qué canales puentea para darle corriente a cada una de las salidas. En ocasiones estos puentes llegan de diferentes protecciones eléctricas y esto no debes confundirlo para evitar mezclar circuitos. Una vez tengas los puentes conectados, empiezas a desconectar la salida del actuador antiguo y las vas conectando en el mismo orden en el actuador nuevo. Cuando se sustituye el actuador, se comprueba que tiene comunicación de bus y se envían valores para forzar los encendidos y comprobar que están conectados correctamente. El resto de cableado de ordenador que nos encontramos en el cuadro eléctrico fue retirado, ya que este actuador no precisa de bypass. Si os acordáis de los tutoriales anteriores donde os contábamos la visita anterior a esta planta, os mostramos que la mayoría de los actuadores tenían algunos canales averiados, ya que se habían partido las pestañas del panel frontal al intentar forzar estos canales. El personal de mantenimiento realizó un bypass para puentear el sistema domótico y así asegurarse que los circuitos de alumbrado se conectaban. Bueno chicos, ahora llega una de las partes más complicadas, que es que tenemos que cambiar la sonda exterior, ¿de acuerdo? El tiempo ha mejorado, pensábamos que no iba a llover, pero está saliendo un poquito el sol, aunque siga siendo el mismo frío, pero al salir un poquito el sol vamos a... no es lo mismo trabajar que con lluvia, que al principio de la mañana estaba lloviendo en el exterior y claro, hemos intentado esperar a ver si mejoraba el tiempo para poder hacer esto que tenemos que hacer ahora. Nosotros pensábamos que podíamos hacerlo de forma fácil colocando un tubo PVC, porque lo que tenemos que hacer es cambiar una sonda por otra. Esa sonda lo que hace es cambiar, leer la luminosidad exterior, y en función de la luminosidad exterior y los algoritmos que tenemos programados en la planta se conectan los distintos circuitos de alumbrado de la planta, ¿de acuerdo? Con unos sensores que hay dentro de la planta, que también se detecta la luz interior y ese tipo de cosas. Bueno, la cuestión está en que vamos a quitar la célula que está puesta, que es del fabricante Schneider. Esa célula lee la luminosidad, la temperatura, está averiada, ha dejado de funcionar. No es la primera vez que me pasa algo similar con una célula de Schneider, aunque estas células suelen durar mucho. Esta que está aquí puesta lleva 11 años puesta, es decir, que ya se ha amortizado. Pero vamos a cambiarla por una que hemos descubierto hace poco del fabricante ABB, que es un receptor horario que, aparte de recibir las señales de GPS de hora, fecha, latitud, longitud, elevación del sol, azimut, hora de salida del sol y hora de puesta del sol, en las coordenadas donde nos encontramos, también me lee la luminosidad y la temperatura. Por tanto, vamos a cambiar un equipo por otro que es mejor, tiene el mismo precio y es capaz de darnos muchas más magnitudes para ofrecérsela al cliente. Claro, cuando yo vine la otra vez, que podéis ver los vídeos, los tutoriales anteriores, cuando vine la otra vez y estuve viendo todas las cosas que había que reparar, cuando yo vine la otra vez hice una estimación de que se podía hacer de forma fácil. Podíamos subirnos al tejado de la nave, podíamos desde ahí colocar, dejar bajar un tubo PVC y por dentro del tubo PVC echar el cable bus y conectar la sonda, en vez de en el lugar donde está, más arriba en el filo de la nave, para que pudiese captar bien lo que es todo el recorrido del sol de este a oeste. Pero claro, cuando hemos llegado aquí y lo hemos visto de cerca más en detalle, es imposible que desde el tejado de la nave pongas una sujeción, pongas otra sujeción en la parte baja de la nave, y por medio no puedes poner nada porque no llegas. Entonces vamos a bajar un tubo PVC que va a estar ahí en el aire. Nos han dicho que aquí hay muchas rachas de viento fuerte, y eso al final se va a desmontar, no estaría bien hecho.
¿Qué hemos hecho? Pues hemos tenido que pedir una plataforma elevadora de brazo articulado para poder llegar a ese lugar, para ir grapeando por toda la fachada de la nave toda la bajada de nuestro tubo. Esto ha sido un inconveniente de última hora, no lo teníamos previsto, por tanto hemos tenido que, a prisa y corriendo, porque vamos a estar aquí 2-3 días, no vamos a estar más para reparar todo lo que tenemos que reparar, entonces hemos tenido que llamar a una empresa que vengan con la plataforma elevadora, que sea una plataforma elevadora que esté que sea con brazo articulado, y que llegue a donde tiene que llegar, ¿de acuerdo? Porque tenemos una altura de unos 18 metros aproximadamente. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a coger el coche y nos vamos a ir hasta la otra punta de la planta industrial. Esto es enorme de grande. Entonces vamos a irnos hasta la otra punta con el coche, porque tenemos toda la herramienta aquí en el coche. Vamos a dejar el coche justamente al lado de donde vamos a trabajar, por si no hace falta cualquier herramienta, no tener que ir dando viajes al coche. Entonces no han dado permiso para dejarlo el coche justamente al lado, y eso es lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Una vez pusimos manos a la obra para reparar la célula, nos dimos cuenta que la plataforma elevadora que nos habían traído era demasiado pequeña y no nos permitía llegar a la zona donde teníamos que trabajar, ni tan siquiera comenzar. Por muchas vueltas que le dimos al problema, no encontramos forma segura de realizar la sustitución de la sonda, y no nos quedó otra que solicitar que nos cambiara la plataforma elevadora por otra de mayor altura. Bueno, pues como dicen por mi tierra, que compra un circo y te crecen los enanos. Ahora resulta que la plataforma que nos han traído no llega a donde tenemos que colocar la célula. Y ya la gente del transporte que nos ha traído la máquina ya se han ido. Entonces vamos a ver qué hacemos ahora. A ver si nos pueden traer otra máquina o a ver qué solución le damos. La verdad que no me lo esperaba. Bueno, pues la cosa se pone complicada. La plataforma que tenemos es pequeña y otra alternativa supondría a lo mejor taladrar el techo de la nave o algo así, y no queremos taladrar el techo de la nave porque cuando llueve, por mucho que le puedas poner silicona o tela asfáltica o lo que sea, al final esos son problemas y no me hace tener que taladrar el techo de la nave. Hemos pedido otra plataforma elevadora, entonces van a venir con otra de 20, no sé si me han dicho 19 o 21 metros, para poder hacerlo y llegar a donde tenemos que llegar. La suerte que estamos teniendo es que, como veis, está abriendo el día, y claro, si abre el día, para nosotros es genial por el tema de hacer las regulaciones de luminosidad a la caída de la tarde. Por eso nos corre muchísima prisa que nos cambien de plataforma, que podamos poner el sensor crepuscular o el receptor horario, en este caso de ABB, ponerlo muy rápidamente para poder empezar a captar señales y que empiece ya la plataforma a encender y apagar las luces en función de la aportación de luz natural. No sé lo que va a pasar, no sé si va a llegar la plataforma porque viene de Vitoria, no sé si va a llegar a tiempo, no sé si ya está informada la empresa esta que han dicho que va a estar para después de comer a las 3:30. Entonces lo que hemos hecho es, vamos a ir a comer antes, en vez de irnos a las 2, nos vamos a ir a las 1:30 o 1:15, y vamos a comer mientras que llega la plataforma, a ver si tenemos suerte y cuando lleguemos ya está allí. Vamos a esperar que sí, porque de lo contrario iríamos muy justo de tiempo para todo lo que tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, vamos a comer ahora y a ver si tenemos suerte en que llegue la plataforma. Durante la comida no hablamos de otra cosa. ¿Cómo habíamos pedido una plataforma con tan poca altura? ¿Qué retraso más grande nos iba a producir esto? Al contactar con la empresa de la plataforma elevadora, nos dijeron que nos enviarían otra mayor a las 3 de la tarde. Por este motivo nos fuimos antes a almorzar, y así evitar que no estuviéramos a la hora de recepcionar la plataforma elevadora a su llegada a la planta. Bueno, pues lo que vamos a sustituir es esta célula que ha dejado de funcionar, ¿de acuerdo? La vamos a sustituir por esta, el fabricante ABB. Este dispositivo es capaz de enviarnos, aparte de la luminosidad y temperatura, que este solamente nos envía luminosidad y temperatura solamente, este es capaz de mandarnos mucha más información. Por eso vamos a sustituir este por este, ¿vale? El precio prácticamente el mismo y nos va a dar muchos más datos, ¿de acuerdo? Luego vamos a poner este equipo. Como veis, tenemos ahí a Carlos subido en la plataforma elevadora porque no nos daba suficiente distancia a la plataforma que nos habían traído. Hace aquí arriba un frío que no podéis ni imaginar el frío que hace aquí.
Bueno, pues Carlos está en la plataforma, está preparando la caja de salida, que es esta que tenemos aquí arriba, que es donde tenemos el bus. Y ahora, a partir de aquí, lanzaremos una tubería de PVC libre de halógenos con cable bus en su interior y pondremos la célula que os acabo de enseñar, la pondremos arriba del todo, ¿de acuerdo? Para que pueda captar todo el recorrido del sol. ¿Ok? ¿Cómo vas, Carlos? Mucho frío. Mucho frío, es lo que estoy diciendo. Que aquí arriba hace un frío impresionante. Incluso las manos, estoy sujetando el teléfono con las manos sin guantes. Me he quitado los guantes para grabar esto. Y la verdad es que tengo las manos heladas. Es que hace un frío increíble. Pero ajustalo, mira a ver si se puede ajustar quitándole la boca al manguito y te entra dentro de lo que es la sonda. Bueno, chicos, mientras que Carlos está terminando, contaros que, bueno, para aquellos que no se hayan montado nunca en una plataforma elevadora de 20 metros, pues la verdad que da un poco de reparo cuando estás haciendo un movimiento, paras el movimiento y cuando estás a una altura como la que está Carlos, pues empieza a pandear, empieza a moverse la plataforma, y aunque desde abajo se ve que el movimiento es corto o es poco, desde arriba subido el movimiento cimbrea mucho, ¿de acuerdo? Y da mucha angustia el moverte. Y también el tener que atarte a la plataforma, porque claro, tened en cuenta que Carlos lleva un arnés puesto que se ha atado a la cesta de la plataforma. Si la plataforma por lo que sea vuelca, que no será el caso porque eso está calculado, ¿no? Pero imaginaros que por el motivo que sea la plataforma vuelca, Carlos vuelca con la plataforma porque está con el arnés atado a la cesta. Eso se hace también por si por cualquier motivo se cae de la cesta, se quede colgando de la cesta y no se caiga al vacío. Para poder coger una plataforma elevadora no puede cogerlo cualquier persona, tenéis que pasar por los cursos de prevención de riesgos laborales, donde, bueno, hay unos cursos específicos que tienes que hacer para que te permitan hacer lo que es el trabajar en plataforma elevadora. Vamos a contrarreloj porque está cayendo la tarde y queremos poner la célula lo antes posible a andar para empezar a leer las magnitudes del bus y empiece a apagar las luces que haya que se puedan apagar, simplemente para comprobar que está funcionando todo antes de volvernos al hotel, antes de irnos al hotel, comprobar que todo funciona. De esa manera ya mañana por la mañana empezarían las luces a apagarse, tanto el exterior como parte del alumbrado interior, incluso antes de llegar nosotros. Tengo que poner la caja para que salga el cable por abajo, no puedo hacer un experimento. El cable se va a ver el latiguillo un poquillo por debajo y ya está. Vale, pero que lo que es la caída de agua cuando llueva, que caiga para abajo, es decir, que no entre. Dos tetones están abajo, el tubo que entra y el otro tetón es el trozo de bus que va a entrar dentro de la sonda, no le va a molestar. Vale, pues entonces sí queda perfecto, tío. Bueno, pues esto nos ha retrasado muchísimo. Vamos ahora muy mal de tiempo, porque nos ha llevado prácticamente casi todo el día con esto. Entre que preparamos todo el material, cogimos la plataforma primera, nos subimos los dos, subimos para arriba, nos dimos cuenta que no llegábamos, bajábamos, es decir, fue una locura. Llamar corriendo a la plataforma elevadora, que el que la había traído volviese a su base, cogiera otra plataforma, la trajera después de comer, es decir, ha sido una locura. Ha sido una locura porque nos queda el día de mañana para terminar todo lo que queda. Y queda muchísimo trabajo. Hay que cambiar un montón de cosas todavía. Actuadores que están rotos. Hay que quitar los selectores esos que tienen el cable de datos. Eso hay que quitarlo todo. Queda muchísimo trabajo para un día.
queda mucho trabajo. Luego lo que es los ajustes de luminosidad, para comprobar que a la caída de la tarde se están encendiendo y apagando las luces correctamente, queda mucho trabajo. Vamos muy mal de tiempo, esto nos ha retrasado muchísimo. Y hace un frío impresionante. Hace un frío impresionante, no podéis imaginar el frío que hace aquí. Es increíble. Wow, nosotros que estamos del norte, que somos de Andalucía, acostumbrados al calor de Andalucía, a ver, que no es la primera vez que trabajamos en el norte de España, pero parece que es que no nos acordamos cada vez que venimos. Madre mía, qué frío. Madre mía. Bueno, le he dicho a Carlos que nos graba un vídeo para que luego lo podáis ver cómo ha quedado allí en la punta la instalación de la sonda, a ver si se acuerda. Ahora él no lo graba. Y terminamos ya con esto rápido y nos metemos ahora a intentar reparar el cuadro de alumbrado exterior. El cuadro de alumbrado exterior lo que han hecho es que lo han desconectado totalmente de lo que son los actuadores de domótica y le han puesto un reloj horario. Entonces, ya que hemos reparado la célula crepuscular, en este caso el receptor horario, pues vamos a volver a conectar los circuitos de alumbrado exterior a la domótica para que sea ella quien la enciende y la apague por luminosidad, no por horario, ¿de acuerdo? Es que quedan muchísimas cosas por hacer. Entre hoy y mañana, wow, vamos muy mal de tiempo. Habrá que apretar. Habrá que apretar. ¿O qué? Lo de Por ti contar, ¿no? ¿Lo dejamos ahí? Pero Daú, quítalo. No, pero